buenos días, queridos hermanos, muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al programa Aprendiendo del Discurso. En esta oportunidad tendremos y analizaremos el discurso del presidente Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. ¿Sí? Entonces vamos a aprender juntos lo que nos dijo el presidente Ballard en la última conferencia del mes de octubre del año 2022. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el discurso. Como parte de la instrucción del discurso, él nos va a hablar con respecto a que Cristo puede ayudarnos hoy en día a sobrellevar los momentos difíciles. Lo hizo con los primeros pioneros y lo hace ahora con cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a dar inicio y vamos a analizar y tratar de comprender y entender qué es lo que quiere el Señor que hagamos en ese tiempo que le transmitió el presidente Russell Ballard en el último discurso. Muy bien, entonces él empezó diciéndonos: le doy gracias al coro por cantar Fe en cada paso. Al parecer le gustó mucho ese himno, Fe en cada paso. La música y la letra de esa canción fueron escritas en 1996 por el hermano Newell Dailey, como preparación para la celebración del aniversario número 150 de la llegada de los pioneros al Valle del Lago Salado en 1847. Muy bien, aunque esta canción se compuso como preparativo para esa celebración, su mensaje es pertinente para todo el mundo. Siempre me ha encantado el estribillo. Con fe en cada paso, seguimos al Señor. Con esperanza y con su amor cantamos a una voz. Hermanos y hermanas, testifico que al seguir a Jesucristo con pasos de fe hay esperanza. Me encanta la forma como inicia el Ballard testificando. Nos da su testimonio que al seguir a Jesucristo con paso de fe hay esperanza. Si seguimos a Jesucristo, si seguimos en sus caminos, en los pasos que Él nos ha mostrado como ejemplo perfecto para poder llegar a vivir con nuestro Padre Celestial, si seguimos cada uno de sus pasos, hay esperanza para nuestras vidas. Él continúa diciéndonos, hay esperanza en el Señor Jesucristo. Hay esperanza para todos en esta vida. Hay esperanza para superar nuestros errores, nuestros pesares y nuestras dificultades, y nuestras pruebas y nuestros problemas. Hay esperanza en el arrepentimiento, en ser perdonados y en perdonar a los demás. Testifico que hay esperanza y paz en Cristo. Nuevamente el Ballard nos da su testimonio, que hay esperanza y paz en Cristo. Cristo es nuestra esperanza y sé que verdaderamente Cristo da paz, paz a nuestras almas. Él continúa diciéndonos, Él, el Señor Jesucristo, puede ayudarnos a sobrellevar hoy en día los momentos difíciles. Lo hizo con los primeros pioneros y lo hará ahora con cada uno de nosotros. Lo viene haciendo con cada uno de nosotros. ¿Sí? Él ayudó a los pioneros de la Iglesia de Jesucristo y lo viene haciendo ahora con cada uno de nosotros. De diferentes maneras el Señor nos viene ayudando. Proseguimos con el mensaje.
Este año se celebra el aniversario número 175 de la llegada de los primeros pioneros al Valle del Lago Salado, lo cual me ha hecho reflexionar sobre mis antepasados. Algunos de ellos caminaron desde Nabú hasta el Valle del Lago Salado. Tengo bisabuelos que caminaron por las planicies siendo jóvenes. Henry Ballard tenía 20 años, Margaret McNeil tenía 13 años, y Joseph F. Smith, quien más tarde llegó a ser el sexto presidente de la iglesia, tenía solo 9 años cuando llegó al Valle del Lago Salado. Afrontaron privaciones de todo tipo a lo largo del camino, tales como inviernos fríos, enfermedades y escasez de ropa y alimentos adecuados. Así como ellos han afrontado privaciones, hay muchos de nuestros hermanos y fieles de la iglesia también están pasando por necesidades, por escasez de ropa y alimentos adecuados. Hoy en día, por algunas privaciones están pasando. Y eso me hace recordar que hay un mandamiento que el Señor nos ha dado, que amamos los unos a los otros, que debemos ayudarnos los unos a los otros. No debemos permitir, hermanos míos, hermanas mías, que nuestros hermanos pasen por esas privaciones. Debemos hacer todo lo posible, y si no están en nuestro alcance, pues hablemos con los líderes. Pero demos de lo que podamos nosotros, ayudemos a esos hermanos de lo mejor que podamos. Hay algo que he aprendido, que cuando uno da, el Señor te bendice con creces. El Señor bendice a los dadores, a los buenos dadores. Él continuando diciéndonos, por ejemplo, cuando Henry Ballard entró en el Valle del Lago Salado, se regocijó al ver la tierra prometida, pero tenía miedo de que alguien lo viera, porque la ropa que llevaba estaba tan raída que no le cubría completamente el cuerpo. Así que se escondió detrás de unos arbustos todo el día hasta que oscureció. Entonces acudió a una casa y suplicó que le dieran ropa para que pudiera continuar su viaje y localizar a sus padres. Y nos dice, y dio las gracias a Dios porque había llegado sano y salvo a su futuro hogar. Como ese jovencito, realmente es un ejemplo. Dio gracias a Dios porque había llegado sano y salvo a su futuro hogar. A pesar que sus ropas ya eran unos harapos rotos, quizás mugrientos porque no se han cambiado tiempo, rotos completamente por las caídas que haya tenido durante su camino, su trayecto, prácticamente, posiblemente sus rodillas, no había tela en sus rodillas, heridas más que telas habría. Cuando uno carga algo, lleva algo y está débil, es propenso a caerse continuamente. Sin embargo, él estaba feliz por haber llegado sano y salvo y agradeció a Dios nuestro Padre Celestial. Nosotros somos salvos en este tiempo. ¿Estamos siendo agradecidos a Dios nuestro eterno Padre y a su Hijo Jesucristo por la dádiva que recibimos de ellos? ¿Estamos agradecidos por el pan de cada día que nos brinda, tanto espiritual como físico?
Estamos agradecidos por todo lo que tenemos, por un techito, por una casita. Viene a mi mente que nosotros realmente, como en una oportunidad, le dije, la gran mayoría vive como millonarios. Hay millones, casi 7 billones, 7.000 millones de habitantes que viven en extrema pobreza. Casi en todo el continente africano, parte de Asia, en la misma China, Arabia, que son países ricos que lo conocemos, pero hay mucha pobreza. En los países latinoamericanos también ya hay mucha pobreza. Ellos no tienen ni qué comer. Sus madres, aún para que no lloren de dolor sus hijos, agarran un poco de barro y lo cocinan con un poco de aceites, algunas hojas que puedan arrancar si encuentran algún árbol, y lo cocen para darle a sus hijos, porque es posible que por varios días no coman, debido a la gran escasez. Y eso está pasando hoy mismo. Realmente nosotros vivimos en abundancia, pero hay hermanos que no tienen que comer. Somos agradecidos a Dios por lo mucho o poco que tenemos. Que podamos ser agradecidos, porque ese es el mensaje que el Ballard nos está diciendo con este relato de aquel joven, y diciendo que dio las gracias a Dios porque había llegado sano y salvo a su futuro hogar. Que podamos seguir el ejemplo de aquel joven. Y también viene a mi mente que esta enseñanza es dual. Estamos dando gracias a Dios porque estamos en el camino y estamos llegando sanos y salvos a nuestro futuro hogar, que es el reino celestial. Estamos encaminados en eso, muchos de nosotros. Y debemos estar agradecidos a Dios nuestro eterno Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, por estar en el camino que nos conduce a la vida eterna. Que muchos, por no decir billones de habitantes, no tienen esa bendición de conocer a Dios nuestro eterno Padre. Proseguimos con el mensaje de L.L. Ballard. Él continúa diciéndonos: mis bisabuelos siguieron a Jesucristo con paso de fe a lo largo de cada una de sus pruebas. Les estoy agradecido por no darse nunca por vencidos. Sus pasos de fe me han bendecido a mí y también a las generaciones subsiguientes. Tal como los pasos de fe de ustedes hoy día bendecirán a su posteridad. La palabra pionero nos lleva a pensar tanto en personas como en acciones. Los pioneros son personas que están entre las primeras en explorar o habitar un nuevo territorio, y sus acciones abren o preparan la vía para que los demás la sigan. La gran mayoría de nosotros somos pioneros en el Evangelio, y nuestras acciones abren o preparan la vía para que los demás, que son nuestros hijos y nuestra descendencia, puedan seguirlo.
mucho depende de nosotros, la vida que llevamos y cuán firmes somos en el testimonio de Jesucristo y cuán fieles y leales somos a los convenios que hemos hecho con el Salvador Jesucristo. Nuestros hijos, por más pequeños que sean, a veces decimos que no se dan cuenta, sí se dan cuenta. Cuando seamos leales y fieles al Señor, ellos lo serán. Nuestra descendencia va a aprender de nosotros por nuestro ejemplo de fidelidad. Si nosotros somos puntuales en llegar a nuestros centros de reuniones, a renovar nuestros convenios a tiempo, ellos van a aprender a ser puntuales también con ellos mismos, con su futura familia y con sus hijos. Así que mucho depende de nosotros el futuro de nuestras generaciones. Si nosotros no le damos buenos ejemplos, no nos esforzamos por ser buenos ejemplos, no nos esforzamos por ser como Cristo, ¿qué va a ser de nuestras generaciones? Pues que esperan que sus hijos les digan cuando pasen el velo, es que mis padres no fueron buenos ejemplos para con nosotros. Ellos llegaban tarde. En cierta oportunidad sucedió en los Estados Unidos, un joven condenado a la silla eléctrica, le dijeron que pueda decir sus últimas palabras y algún deseo que tuviera. Este joven dijo: yo no estaría en estas circunstancias si mis padres me hubieran reprendido a tiempo. No hubiera cometido esos asesinatos si mis padres me hubieran reprendido a tiempo. Yo no estaría aquí si mis padres me hubieran hecho devolver la primera vez, cuando era niño en inicial, me traje los colores de otro niño. Ellos se alegraron y me felicitaron por haber traído los colores de otros niños. El joven dijo: mis padres fueron una maldición para mí. Y por eso estoy pagando. ¿Esperaremos nosotros como padres de Sion que nuestros hijos piensen lo mismo de nosotros por haberles dado malos ejemplos? Seamos leales a los convenios que hemos hecho con el Señor. Hemos hecho un convenio con el Dios de Israel, no con cualquier hombre, sino con el Dios de Israel. No es fácil, pero hagamos nuestro esfuerzo y ese esfuerzo se va a verificar y se va a ver. Y nuestros hijos van a saber que nos esforzamos. Ellos también se esforzarán. Seamos buenos ejemplos para nuestros hijos, para que no caigan nuestros hijos y nuestras generaciones en el abismo, en la oscuridad, en el tormento, en el dolor. Proseguimos con el mensaje, mis queridos hermanos. Al pensar en pioneros que han preparado el camino para los demás, pienso primero en el profeta José Smith. José fue pionero porque sus pasos de fe lo llevaron a una arboleda, donde se arrodilló en oración y nos abrió el camino para que pudiéramos tener la plenitud del Evangelio de Jesucristo. La fe de José para pedir a Dios. Al respecto, recordemos lo que está en Santiago 1:5, que abrió las puertas para que
nuestro amado profeta, siendo un joven de 14 años, pudiera ver a Dios el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo en una visión. Pero empezó con algo. Las sensibles y tiernas palabras de un apóstol de Jesucristo, Santiago, que está registrado en el versículo 5, capítulo 1 de Santiago, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El profeta José Smith creyó en estas palabras. Creyó en unas simples palabras, en unas cuantas líneas. Si estás falto de sabiduría, pídele a Dios. Si estamos faltos de sabiduría, pidamos a Dios su ayuda. Él quiere ayudarnos. Él está dispuesto a ayudarnos. Demos un paso de fe. Proseguimos. Aquella mañana de primavera de 1820 abrió el camino para la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, la cual incluyó que se llamara a profetas y apóstoles a servir en la tierra una vez más. Sé que José Smith es un profeta de Dios. Sé que sus pasos llenos de fe lo llevaron a rodearse en la presencia de Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo. Aquí tenemos otro testimonio de nuestro amado apóstol, el Elder Ballard. Yo también, queridos hermanos, tengo este testimonio que sé que José Smith es un profeta de Dios. Sé que sus pasos llenos de fe lo llevaron a arrodillarse en la presencia de Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo. Sus pasos llenos de fe lo llevaron a arrodillarse. Que nuestros pasos llenos de fe nos lleven a arrodillarnos ante la presencia de nuestro eterno Padre y su Hijo Jesucristo. Ellos quieren escucharnos y lo mejor, quieren hablarnos. Los pasos de fe del profeta José le permitieron ser el instrumento del Señor para sacar a luz el libro de Mormón, el cual es otro testamento de Jesucristo y de su gracia expiatoria. Mediante la fe y la perseverancia de José Smith ante las increíbles dificultades y oposición, él pudo ser un instrumento en las manos del Señor para establecer la iglesia de Jesucristo una vez más en la tierra. Al igual que él pudo, nosotros también podemos ser un instrumento en las manos de Dios para establecer y confirmar la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Él lo hizo. Su paso de fe, siendo un joven de 14 años, abrieron los cielos. Y por su fe, Dios el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo se vieron obligados a bajar aquí en la tierra, en esta tierra inmunda, en esta tierra de maldad. Ellos bajaron a dar respuesta a un niño de 14 años. Dios el Eterno Padre también puede hacer lo mismo con nosotros. Él puede bajar a darnos la respuesta personalmente. Y lo ha dicho a través de su profeta, el presidente Nelson. Dios el Padre quiere hablaros y su Hijo Jesucristo quiere hablaros. Y yo sé que si lo pedimos con fe, Él puede hablarnos. Podemos hacerlo.
Sé que podemos. Somos sus hijos. Nada nos impide. Proseguimos con el mensaje. En la última conferencia general, hablé de cómo mi servicio misional de tiempo completo fue una bendición para mí. Fui bendecido por enseñar acerca del glorioso plan de salvación de nuestro Padre Celestial, la primera visión de José Smith y su traducción del Libro de Mormón. Esas enseñanzas y doctrinas restauradas guiaron mis pasos de fe para enseñar a quienes estaban dispuestos a escuchar el mensaje de la restauración del Evangelio. Nuestros misioneros de hoy en día son pioneros modernos porque comparten este glorioso mensaje con personas de todo el mundo, abriendo así la vía para que los hijos de nuestro Padre Celestial lo conozcan a Él y a su Hijo Jesucristo. Aceptar el Evangelio de Jesucristo abre el camino para que todos se preparen y reciban las ordenanzas y las bendiciones de la iglesia y del templo. En la última conferencia general, el presidente Russell M. Nelson reafirmó que el Señor ha pedido a cada hombre joven, digno y capaz que se prepare para la misión y sirva en ella, y que la misión también es una oportunidad poderosa, aunque opcional, para las capaces y jóvenes hermanas. Qué bendición tienen las hermanas de también poder salir a una misión. Muchas hermanas están saliendo a una misión y son capaces, estas jóvenes hermanas. Las jóvenes hermanas son un especial tesoro de Dios nuestro eterno Padre. Y van a la misión protegidas por su mirada atenta de un Padre celestial. Sé que los cuida, Él los cuida y los protege a ellas. Y también a nuestros hijos, que están en la misión, jóvenes de 18 años hasta los 25 años, tienen la oportunidad de servir al Señor Jesucristo, ser un representante oficial del Señor Jesucristo en la tierra. Pueden atar, sellar en los cielos como en la tierra. Tienen ese poder. Es una oportunidad, como lo dijo el presidente Russell M. Nelson, es una oportunidad poderosa que tienen los jóvenes en hoy día al servir una misión. Muy bien, proseguimos. Queridos jóvenes y jovencitas, sus pasos de fe los ayudarán a seguir la invitación del Señor a servir en misiones, a ser pioneros modernos al abrir el camino para que los hijos de Dios encuentren la senda de los convenios que conducen de regreso a su gloriosa presencia y permanezcan en ella. El presidente Nelson ha sido pionero en la iglesia, nos recordó el Ballard. Como apóstol ha viajado y ha abierto muchas regiones para la predicación del Evangelio, poco después de llegar a ser el profeta y presidente de la iglesia. Nos suplicó que aumentáramos nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. El profeta de la iglesia, el ungido del Señor, nos ha suplicado, les ha suplicado, queridos jóvenes, queridos hermanos y hermanas, que aumentemos nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. Asimismo, el Vale nos dice, Él continúa enseñándonos la manera de fortalecer nuestro testimonio. En un devocional para jóvenes adultos dijo, veamos lo que dijo el presidente Nelson. Les ruego que se hagan cargo de su propio testimonio. Trabajen para conseguirlo.
háganse responsables de él. Cuídenlo, nútranlo de manera que crezca. Luego, observen cómo se producen milagros en sus vidas. Es una profecía con promesa. Y las bendiciones están a nuestro alcance. Solo tenemos que hacer lo que el profeta ha dicho. Seamos responsables de nuestro propio testimonio. Debemos trabajar hasta conseguirlo. Hagámonos responsables. Y cuando lo obtengamos, cuidémoslos, nutrámoslos, de manera que nuestro testimonio crezca, se desarrolle. Y lo que me gusta en esta parte es, luego, observen cómo se producen milagros en sus vidas. Vendrán milagros por la obediencia, mis queridos hermanos y hermanas. Proseguimos. Él nos está enseñando a llegar a ser más autosuficientes espiritualmente. Él ha dicho que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Al respecto, vamos a ver esta revelación y estas palabras que dijo Russell M. Nelson en la conferencia de abril del año 2018. Y lo ha replicado y lo ha repetido el Elder Ballard en esta oportunidad. El presidente Nelson dijo lo siguiente: nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Pero en los días futuros, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. No vamos a poder sobrevivir a este mundo que va en decadencia y va hacia el abismo si no tenemos la influencia inspiradora del Espíritu Santo. Es importante tener presente que hace ya varios años nos están pidiendo, es más, el profeta y sus apóstoles nos están suplicando y algunas oportunidades nos ruegan para que tengamos la responsabilidad de adquirir la influencia guiadora, orientadora y consoladora y constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tengamos presente, el Espíritu Santo es más importante. Proseguimos con el mensaje del Ballard. Testifico que el presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios en la tierra en la actualidad. Hago mías esas palabras. Yo también testifico que el presidente Russell M. Nelson es el profeta del Señor, el profeta de Dios hoy, aquí en la tierra. Nuestro Salvador Jesucristo es el pionero supremo que prepara el camino. De hecho, Él es el camino. Veamos lo que nos dice en un pasaje de las Escrituras en Juan 14:6 con respecto a que el Señor es el camino. Jesús le dijo, estaba ante la multitud con sus apóstoles y les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Lo dijo el Señor. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. No hay intercesor. Solo hay un intermediario que nos conduce al Padre, y es Jesucristo quien dio su vida por nosotros. Es el Señor Jesucristo, el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Alfa y Omega. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Continuamos con el mensaje. De hecho, Él es el camino para que el plan de salvación se cumpla, de modo que podamos arrepentirnos y por medio de la fe en Él regresemos a nuestro Padre Celestial. Jesús dijo, prestemos atención a lo que dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Vale continúa diciéndonos, Él ha prometido no dejarnos huérfanos. Vendrá a nosotros en nuestras pruebas. Repito, vendrá a nosotros en nuestras pruebas. En nuestras pruebas estará el Señor con nosotros. Nos ha invitado a venir a Él con íntegro propósito de corazón y Él nos sanará. El Señor nos sanará. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Y Él lo ha cumplido. Siempre ha cumplido sus promesas el Señor. Pongamos de nuestra parte. Hagamos lo que el Señor ha dicho. Tengamos presente en nuestra mente que el Señor Jesucristo es el camino y la verdad y la vida para llegar al Padre. Continúa diciéndonos el del Balaam, otra vez testificando, diciéndonos, testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro abogado ante el Padre. Nuestro Padre Celestial ha abierto el camino para que regresemos a Él al seguir a su Hijo amado Jesucristo con fe en cada paso. Mis bisabuelos, junto con otros de los primeros pioneros, afrontaron muchos obstáculos al venir en carromatos, con carro de mano o caminando hasta el Valle del Lago Salado. Nosotros también afrontaremos desafíos en nuestras travesías personales a lo largo de la vida. Nosotros también afrontamos esos desafíos al estar en esta tierra de probación. Afrontaremos o estamos afrontando actualmente muchos. Lo hemos afrontado muchos. Y lo afrontaremos muchos también. Él continúa diciendo, no estamos empujando carros de mano ni conduciendo carromatos cubiertos entre montañas empinadas y bancos de nieve. Estamos tratando de vencer espiritualmente las tentaciones y los desafíos de nuestros días, tal como lo hicieron ellos. Y muchos están cayendo en el camino. Muchos de nuestros hermanos están cayendo en el camino, no se están levantando. No están siendo valientes en el Evangelio de Jesucristo. Ellos también pasaron, los primeros pioneros, por desafíos. Nosotros estamos pasando otro tipo de desafíos. El mundo nos está contaminando nuestras mentes. Están tratando de cambiar nuestra mentalidad, nuestra espiritualidad. Están confundiéndonos. Si no estamos aferrados a las Escrituras, si no estamos aferrados a lo que nos revela el Espíritu Santo, si no estamos
aferrados a la palabra, a toda palabra que sale de la boca de Dios a través de sus profetas vivientes de hoy, caeremos. Prosigue diciéndonos el de Balaam: tenemos senderos que debemos recorrer. Hay colinas y a veces montañas que ascender. Aunque las pruebas de hoy en día son diferentes a los de los primeros pioneros, no son menos difíciles para nosotros. Y para algunos puede ser muy difícil. Pero muy difícil para algunos. Para algunos que están luchando de repente contra la pornografía. Son montañas muy difíciles para abandonarlos. Otros que están luchando por las bebidas alcohólicas. No pueden dejarlo. Es una montaña gigante para ellos. Otros quizás están afrontando un divorcio, un abandono, la muerte de un ser querido. Son montañas. No son menos difíciles para nosotros. Esas pruebas que llevamos en hoy en día. Pero lo podemos hacer. Podemos lograr pasar esas pruebas como lo lograron los primeros pioneros que llegaron hasta el lago Salado. Nosotros también podemos lograr, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de llegar a obtener la vida eterna. Y seremos felices y descansaremos de todas estas congojas. Falta poco, queridos hermanos, muy poco. Seamos valientes, levantémonos si nos hemos caído. Pongámoslo una vendas y sigamos y continuemos adelante para llegar sanos y salvos a la presencia de Dios nuestro eterno Padre Celestial. Proseguimos con el mensaje. Es importante que sigamos al profeta y mantengamos los pies plantados firmemente en la senda de los convenios de fidelidad, tal como lo hicieron los primeros pioneros. Aquí he subrayado porque esta frase es importante y lo repite al final de su discurso el presidente Balaam. Cuando un profeta, un apóstol del Señor repite en varias oportunidades las mismas frases, es para que tengamos presente. Cuando nos repite el Señor, es para que tengamos presente. Él nos repite diciéndonos: mantengamos los pies plantados firmemente en la senda de los convenios de fidelidad, tal como lo hicieron los primeros pioneros. Gracias a la fidelidad de los primeros pioneros, la iglesia vive ahora. Si no hubieran plantado sus pies los primeros pioneros con fidelidad, quizás en estos tiempos no hubiera estado la iglesia ante nosotros, o no hubiéramos sido parte de la iglesia. Por eso es importante, como lo dice el Elder Balaam, que sigamos al profeta y mantengamos los pies plantados firmemente en la senda de los convenios que hemos hecho con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él continúa diciéndonos: sigamos a Jesucristo con fe en cada paso. Necesitamos servir al Señor y servirnos unos a otros. Necesitamos fortalecernos espiritualmente al guardar y honrar nuestros convenios. No debemos perder el sentido de urgencia de guardar los mandamientos.
Satanás trata de adormecer nuestro compromiso y nuestro amor por Dios y el Señor Jesucristo. El enemigo de nuestras almas trata de adormecernos, de adormecer nuestro compromiso y nuestro amor por Dios y el Señor Jesucristo. No debemos perder el sentido de urgencia de guardar los mandamientos. Debemos guardar los mandamientos, cueste lo que cueste, debemos guardar los mandamientos. Tengamos fe en cada paso, fe en el Señor Jesucristo. El Eldebar continúa diciéndonos, recuerden que si alguno llegase a extraviarse, nunca estaremos perdidos para nuestro Salvador. Podemos volvernos a Él con la bendición del arrepentimiento. Él nos ayudará a aprender, a crecer y a cambiar a medida que nos esforcemos por permanecer en la senda de los convenios. Repito esta parte, que es importante que recordemos, que el Señor nos ayudará a aprender, a crecer y a cambiar a medida que nos esforcemos por permanecer en la senda de los convenios. Es posible cambiar. Muchos se alejan de la iglesia porque dicen, no puedo cambiar, he hecho mi esfuerzo, no puedo cambiar. Paciencia, hermanos, paciencia, hermanas. El Señor puede todo, tengamos paciencia. Es línea por línea, poquito a poco. A veces tenemos costumbres, muy malas costumbres que hemos arraigado de muchos años y que se nos quite de la noche a la mañana es casi imposible, aunque algunos lo logran. Pero para algunos es una montaña muy grande y muy pesada y cuesta a veces dolor. Esforcémonos por permanecer en la senda de los convenios. En el convenio que hemos hecho con Jesucristo, en guardar sus mandamientos y en seguirle y en servirle. Solo a Él y a nadie más. Y finaliza diciéndonos el Elevalar, con una súplica, con un ruego. Ruego que siempre sigamos los pasos de Jesucristo y con fe en cada paso nos centremos en Él, manteniendo los pies plantados firmemente en la senda de los convenios. Es mi humilde oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Recordemos, y esta parte que lo replica nuestro amado apóstol, el Eldebar, que debemos centrarnos en el Señor, que debemos seguir siempre sus pasos, con fe en cada paso, manteniendo los pies plantados firmemente en la senda de los convenios. Repito nuevamente, manteniendo nuestros pies bien plantados firmemente en la senda de los convenios. Hago mías estas palabras y este testimonio. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé que si nos mantenemos fieles al Señor, con los pies bien plantados firmemente en la senda de los convenios, podremos regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Llegaremos sanos y salvos a nuestro hogar celestial de donde hemos salido. Que nuestra meta sea nuestro hogar celestial. Seamos valientes y sigamos el camino paso a paso que el Señor Jesucristo nos viene indicando. Sigamos a su profeta de hoy en día. Sigamos los consejos del Señor.
Estudiemos las Escrituras, que en ella obtendremos revelaciones personalísimos. Y es posible, como lo vio el profeta joven José Smith a los 14 años, por su fe en cada paso que dio. Siendo un niño de 14 años pudo ver al Padre y al Hijo y le dieron la respuesta que él necesitaba en aquel entonces. Y debido a esa fe de ese niño, el Señor restauró su iglesia a través de ese niño, de ese joven, el profeta José Smith. No fue perfecto. El único perfecto es Dios nuestro eterno Padre y su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros tampoco somos perfectos, pero nos conducimos hacia la perfección siguiendo a nuestro Salvador Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Lo testifico en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo, por escuchar estas palabras, por dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sé que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha hablado hoy. Ha habido un pequeño cambio en nuestros corazones. Sé que le seguiremos al Señor paso a paso, con pasos de fe. Nos vemos en otro discurso más de una autoridad general en este mismo canal. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom.